Damas y caballeros, muy buenas tardes, gracias por acompañarnos a un video más por parte de Pepperstone. Les traigo rápidamente el resumen de la jornada, una breve reseña de lo que caracterizó principalmente a la sesión del jueves 25 de marzo y bueno, previo a que entre a detalle en la cuestión de lo que marcó a la jornada, pues les recuerdo que si el material compartido les ha resultado de interés, pues no olviden darle like al video, además suscribirse a nuestro canal de YouTube y activar la campana de notificaciones. En cuanto a la narrativa de la jornada, el enfoque principal lo establecemos para esta ocasión en cuanto al frente económico, donde aquí los datos económicos estadounidenses sorprendieron a las expectativas de mercado. En primera instancia, obviamente, las solicitudes de desempleo fue lo que pues resultó un poco de mayor interés, luego de que éstas se ubicaran en su nivel más bajo desde que arrancó la cuestión de la pandemia. Obviamente esto montándonos atrás a marzo del 2020, estas como podemos observar ahí en pantalla, por debajo de las expectativas de mercado, las cuales esperaban que 730,000 norteamericanos solicitaran apoyo federal para desempleo. Sin embargo, pues estas, como observamos aquí, pues se establecieron en torno a 684,000 ciudadanos estadounidenses, como lo mencionaba, el nivel más bajo desde que inició la pandemia, y además pues estas notas por debajo del promedio de 8 semanales, el cual se ubica en 771,750. Para otra nota de relevancia, obviamente aquí todavía manteniéndonos en el frente económico, el Producto Interno Bruto ya en su última revisión para el cuarto trimestre del 2020, bueno, se mejoró, o los resultados mejoraron al pasar de 4.1% a 4.3%. Esto obviamente pues ahí siendo favorable. Sin embargo, pues hay que todavía recalcar que estos datos se ubicaron por debajo del 33.4% bajo el cual mejoró la economía norteamericana durante el tercer trimestre. Obviamente ahí esa segunda oleada, por así decirlo, la cual tomó lugar en Estados Unidos, pues en cierta manera mitigó el desarrollo o el consumo, por así decirlo, el desarrollo económico de la nación norteamericana. En total, para el cuarto trimestre, para el 2020, esto estaría ubicando al colapso económico estadounidense en 3.5% para el 2020, siendo el colapso o deterioro económico más grave que ha registrado la economía estadounidense desde 1946. Otro punto pues ahí de relevancia, puntos adicionales, la cuestión del coronavirus, donde aquí el presidente norteamericano Joe Biden incrementó su promesa de campaña de vacunación. Como bien recordamos, anteriormente había prometido que durante sus primeros 100 días en cuanto a su administración, pues iban a implementar 100 millones de vacunas. En esta ocasión, para la jornada del jueves, pues mencionó en su primer comunicado oficial desde la Casa Blanca que incrementaría a 200 millones ese objetivo, 200 millones de norteamericanos. Puntos adicionales, la banca, la Reserva Federal de Estados Unidos para la banca, obviamente aquí relacionado a la banca norteamericana, pues la Reserva Federal de Estados Unidos anunció que probablemente eliminará las restricciones de pago de dividendos y recompra de acciones para la gran mayoría de los bancos, si es que bueno, estos logran pasar sus pruebas de estrés, ¿no? En cuestión del capital, las pruebas las cuales van a estar celebrándose por allá del mes de junio. Obviamente pues esto en cierta manera vuelve un poco más atractiva al sector bancario. Política monetaria, el Banco Central de México mantuvo sus estatutos al ubicar la tasa de referencia en 4%, luego de que durante el mes de febrero registraron un recorte de 25 puntos base. En cuanto a las gráficas de relevancia para la jornada, obviamente aquí pues arrancamos con las solicitudes de desempleo, como mencionaba, pues estas ubicándose en su nivel más bajo desde que arrancó la cuestión de la pandemia por allá del mes de marzo del 2020, y también pues tomando en consideración que se encuentran por debajo del promedio de las últimas 8 semanas, ahí en cierta manera denotando mejoría en cuanto al mercado laboral estadounidense. El Producto Interno Bruto, como bien mencionamos anteriormente, muy por debajo del 33.40 que se registró durante el tercer trimestre. Sin embargo, pues ahí mejorando un poco en cuanto a lo que se había presentado anteriormente y lo que se había manejado como las expectativas para cierre o esta última revisión del Producto Interno Bruto estadounidense para el cuarto trimestre o el último trimestre del 2020. Vacunaciones, aquí entrando en la cuestión de lo que mencionaba el presidente Joe Biden, pues
En términos generales, se ha superado esa marca inicial de los 100 millones de norteamericanos que han sido vacunados. De momento nos encontramos en torno a aproximadamente, bueno, de hecho a efectos del día de ayer se superó esa marca de 130 millones y obviamente pues esto ha motivado, por así decirlo, a que el presidente eleve, por así decirlo, ese objetivo hacia los 200 millones de estadounidenses vacunados en sus primeros 100 días en la oficina oval. Por último, ahí observamos la tasa de interés de referencia, la tasa objetivo por parte del Banxico, la cual, bueno, como mencionamos, pues se mantuvo en torno a ese nivel de 4%. Vamos rápidamente ahora a los datos de mercado, donde aquí arrancamos con un vistazo al mercado de divisas, donde durante la jornada del jueves la libra esterlina fue quien dominó el mejor rendimiento, seguido por el dólar estadounidense, en cierta manera apoyado por los datos económicos favorables. Como las divisas con el peor comportamiento, aquí podríamos en cierta manera denotar una dinámica en cuanto pues ahora sí que un poco más de toma de riesgos. Esas las cuales son asociadas como divisas de seguridad, pues fueron las que más fueron ofertadas. Ahí obviamente el franco suizo siendo la divisa la cual tuvo el peor rendimiento durante la jornada del jueves, seguido del yen japonés. Las divisas oceánicas, aunque en manera módica, pues ahí manteniendo ese terreno positivo. En cuanto al ámbito bursátil, de manera similar, la toma de riesgos pareciera ser la temática principal de la jornada, donde aquí obviamente el índice del miedo fue el cual se ubicó con el peor rendimiento para la jornada del jueves, obviamente aquí denotando esa relación inversa en cuanto a los activos de riesgo, a los índices bursátiles y al índice del miedo, el VIX. En este caso, el Russell 2000 fue quien lideró los movimientos positivos, seguido por el Nikkei 225 de Japón, ahí ambos cercanos al 2%, ¿no? En cuanto al S&P 500, este mantuvo avances durante la jornada del jueves de 0.65%. El Nasdaq ahora sí que prácticamente registró operativa nula durante la jornada del jueves. En cuanto a las materias primas, las mezclas están, ambas mezclas, tanto la estadounidense como la internacional, el WTI y el Brent, operaron de manera negativa, pues ahora sí que en cierta manera corrigiendo los movimientos alcistas que se registraron el día de ayer e impulsados por esa cuestión que pasó en el canal de Suez, donde un buque pues ahora sí que está impidiendo la navegación, ¿no? Una brecha la cual es sumamente importante para el comercio internacional, el comercio global, obviamente pues ahí en cierta manera impidiendo un poco el flujo de bienes, y aquí pues obviamente teniendo eso como repercusión en cuanto, o al menos el día de ayer, en cuanto a la cuestión de la producción de petróleo, y obviamente ayer apoyando. Sin embargo, pues ahora ya estas han mitigado esos avances, principalmente pues pesando la cuestión en Europa, ¿no? Que se están implementando nuevas medidas de confinamiento, obviamente bajo de esos temores de el incremento de los casos de coronavirus, y esto obviamente también teniendo sus repercusiones en cuanto al aspecto de demanda de crudo, ¿vale? Cuando el precio del oro, este operó de manera negativa durante la jornada del jueves, registrando movimientos negativos de 0.44%. Ámbito de criptomonedas, aquí obviamente como podemos observar en pantalla, una jornada la cual mostró movimientos desfavorables. Litecoin liderando la dinámica con una corrección de 7.33%. En cuanto a la criptodivisa con menor movimiento bajista, Ethereum con un movimiento cercano al 1%. En cuanto a condiciones de mercado relacionadas a sobrecompra, sobreventa, el yen japonés se vuelve a incorporar, en este caso el dólar estadounidense frente al yen japonés vuelve a entrar a territorio de sobrecompra, seguido por la libra esterlina frente al dólar neozelandés. En cuanto a territorios de sobreventa, solamente destaca y continúa ahí en territorio de sobreventa el dólar neozelandés frente al dólar canadiense, obviamente aquí tomando en consideración el RSI de 14 periodos. En cuanto a choques de mercado, la jornada pues no presentó volatilidad extrema al no registrarse movimientos superiores al 200% en cuanto a su operativa promedio de los últimos 14 días. Momentum, el gas natural se ubica ahora sí que haciéndose cabida como primer instrumento en cuanto a condiciones de momentum, con una tasa de cambio de 5 periodos superior al 4%. En cuanto al momentum negativo, el VIX se mantiene ahí como ese instrumento el cual lidera el momentum
negativo, y el cual, bueno, va a ser el gráfico con el cual me gustaría arrancar este resumen de mercados, el cual, bueno, como he estado manejando, ya lo he presentado varias ocasiones, pues aquí lo que me resulta de interés obviamente es ese quebrante de la directriz ascendente en cuanto al RSI de 14 periodos, obviamente aquí de cierta manera generando que me incline al perfil de que este nivel de 20%, por así decirlo, en cuanto a la volatilidad anual para el VIX, pues va a ser quebrantado a la baja, y donde muy probablemente nos vamos a dirigir eventualmente hacia ese nivel de 12%, ¿no? El cual fue clave durante el 2019, aquí como podemos observar en pantalla. Esto obviamente pues siendo favorable, ¿no? Para renta variable en términos generales, no nada más para Estados Unidos, sino a nivel global. Y aquí podemos observar que el S&P 500 pareciera una vez más estar encontrando soporte ahí en torno a los 3.900 puntos. Seguido de esto, bueno, voy a hablar rápidamente del índice del dólar estadounidense, el cual, bueno, en base a los datos positivos de la jornada, pues este se encuentra quebrantando el 61,80 del último impulso bajista. Obviamente pues esto positivo para el billete verde. Aquí el siguiente objetivo a tomar en consideración, y ya tras el quebrante del 61,80 pues obviamente se establece en torno a los máximos del mes de noviembre, por allá del nivel de 94. Obviamente aquí pues esto significaría avances adicionales para el dólar estadounidense. En cuanto al enfoque a seguir para las siguientes jornadas de datos económicos, la jornada de cierre de semana trae consigo ventas minoristas en cuanto al Reino Unido y la encuesta del clima de negocios AIFO de Alemania. Además, pues el día de mañana el ámbito político va a ser de relevancia, dado que se va a presentar la reunión de los líderes de la Unión Europea. Y bueno, damas y caballeros, esto vendría siendo todo de mi parte. Espero que la información compartida les haya resultado de beneficio. Que pasen un excelente jueves. Hasta luego.